primer domingo de octubre de cada año se conmemora aquí en nuestro país el Día de la Negritud Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre ese tema, pero antes permítanme recordarles que este es el espacio Diálogo. Lo transmitimos los lunes, los miércoles y los viernes con reprise cuando lo determine así la programación de la radio y la televisión a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerden que la radio tiene una cobertura en todo el país. Estamos presentes en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. También a través del internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Nuestra siguiente invitada, lo habíamos anticipado, es la asambleísta nacional por Alianza País, Alexandra Ocles. Ella es además integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Alexandra, qué gusto, muy buenas tardes, bienvenida. Estábamos revisando las fechas importantes de nuestro calendario y nos encontrábamos esta, que la vamos a compartir con nuestros amigos oyentes y televidentes. Cada primer domingo de octubre se conmemora el Día Internacional, no, el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Así es. ¿Así es el nombre? Sí. Día de la Negritud Ecuatoriana. Nació como el Día Nacional del Pueblo Negro. Ya. Algunos dicen el Día Nacional del Negro en el Ecuador. Pero en realidad, para nosotros es el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano y así se ha quedado ya como el nombre. Además de esto, del nombre, nos permite reflexionar sobre los prejuicios que más daño le han causado a la humanidad durante toda su historia. Y esa ha sido el racismo, ¿no es cierto? Sin duda, Necita, y por eso la Constitución hizo un cambio importantísimo entre lo que significa ser negro y el cambio conceptual y político que es lo afroecuatoriano, ¿no es cierto? Cuando uno asume y dice lo negro, hay que entender como varias etapas. En un primer momento fue esta posibilidad que tuvo el movimiento afroecuatoriano de poder reivindicar la palabra negro como algo positivo, porque cuando uno mira a lo largo de la historia en el contexto de racismo y discriminación, lo que se decía del negro, ¿no es cierto?, era la cosificación de un ser humano, era la mercancía humana. Es además una denominación colonial que lo que hace es minimizar a ese ser humano. Y nosotros sí, en un momento reivindicamos lo negro también, pensando y dándole la vuelta al concepto, porque cuando uno mira en el diccionario el sinónimo o el significado de la palabra negro, uno se encuentra con que hace relación a términos como la maldad, la oscuridad, como lo perverso, como lo negativo. Y entonces un día hacía la reflexión con varios compañeros y compañeras, yo les decía, si yo me defino como una mujer negra, yo no tengo nada que ver con la maldad, con lo perverso, con lo oscuro, con lo negativo. ¿No es cierto? Ese es un tema que no se asocia con nosotros. Cuando reivindicamos lo negro como positivo, me acuerdo tanto el eslogan de una de las organizaciones que es por un futuro negro, digno y bonito, es decir, darle ese valor positivo. ¿Qué hicimos en la Constitución? Fue pasar de lo negro, de ese concepto colonial, cosificador, hacia un concepto político que lo que produjo fue esta ampliación y esta conexión entre las raíces africanas y la pertenencia a un territorio nacional, cualquiera este sea. Porque los afrodescendientes estamos en todo el mundo, entonces no hay rincón en donde uno ya no se encuentre, y por eso para nosotros fue significativo ese cambio. Además hay una disposición constitucional, si mal no recuerdo, el artículo 3, el numeral 3, en donde el Estado está obligado a permitir una vivencia totalmente equilibrada, algo así es el término en la Constitución, Alexandra. Claro que sí. Lo que digo, hay varios artículos de la Constitución que recogen todos estos principios. Desde el mismo artículo 1, cuando nos dice que este es un Estado plurinacional e intercultural, lo que nos plantea es ese reto de reencontrarnos y de reconocernos como diversos y de saber que a partir de ese reconocimiento nuestras riquezas son mayores como población y que nuestra diversidad cultural, nuestra riqueza cultural
tiene un sentido más amplio, que incluye a lo afroecuatoriano, que incluye ahora a lo montubio, que ha sido reconocido en el contexto de la Constitución del 2008. Y creo que eso es importante. De ahí está el principio de igualdad y no discriminación, que recoge y que recorre toda la Constitución. Y luego en el artículo 57, 56, 57, el reconocimiento de derechos colectivos, en donde nos plantea el numeral 2 y 3, que nadie puede ser víctima de racismo y discriminación, y que en el numeral 3 nos dice que el Estado está obligado a reparar y a resarcir a aquellas víctimas de racismo y discriminación. Esos y otros artículos son absolutamente importantes en el cambio constitucional. Y de la letra a la práctica, ¿cuánto se ha avanzado, Alexandra? Creo que se ha avanzado. Hay temas importantísimos. Yo diría hay un cambio en la mirada de la sociedad, aunque todavía uno puede encontrar rasgos de discriminación y de racismo. Todavía tenemos trabajo por hacer, porque ese es un tema estructural y no, es decir, no con un cambio constitucional, no de la noche a la mañana logramos transformar. Sin embargo, lo que ha pasado en estos últimos años, yo diría, en el marco sobre todo del gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido fundamental. El propio cambio constitucional, luego la normativa. Felizmente hemos ya aprobado los consejos de igualdad, que era como una deuda que teníamos desde el periodo constitucional, y desde la mirada de los consejos de igualdad, por lo menos la apuesta es a que podamos transversalizar la política pública con el enfoque intercultural, es decir, recogiendo las propuestas de los indígenas, afros y de los montubios. Creo que eso es importantísimo. Pero además, el plan plurinacional para eliminar la discriminación racial, si bien este plan ha tenido ciertas debilidades que son sobre todo presupuestarias, pero ha sido una herramienta fundamental para también visibilizar la necesidad que hay de profundizar en los cambios políticos y sobre todo en la necesidad de que sea la política pública la mayor herramienta para erradicar racismo y discriminación. Y para ello mucho tienen que ver los medios de comunicación. Usted ha sido una crítica muy severa, pero con argumentos de ciertos programas de los medios de comunicación. ¿Ha sido una lucha a veces hasta desigual, Alexandra? Absolutamente, ¿Sí? Absolutamente, porque creo que he estado en los dos sectores, es decir, desde la sociedad civil, desde ahí hace algunos años venimos con las organizaciones, venimos impulsando procesos de discusión, ¿no es cierto? Sí, de eliminar de alguna manera la discriminación en los medios de comunicación. A mí me consta, Alexandra, ¿cuántos años la conozco? Unos 15 años. Sí, claro, muy que sí, jovencita, Alexandra, sí. Y yo también. Sí, Nancita, así es. Y entonces, en ese sentido, para nosotros ha sido importante, pero sin duda es una lucha desigual, lo que usted decía. Recuerdo que alguna vez con el movimiento de mujeres negras de Quito planteamos a la Asociación de Canales de Televisión que sacaran del aire el programa cuando nació, ni en vivo ni en directo, porque en realidad era un programa ofensivo y así se ha mantenido, aunque hayan cambiado los personajes, así se ha mantenido. En el fondo sigue siendo. Y en el fondo sigue siendo discriminador, así nació. Y claro, la Asociación de Canales nunca nos respondió, no le dio importancia a nuestro pedido y claro, uno siente que efectivamente es luchar, es un David contra Goliat, porque los medios de comunicación son tan poderosos que efectivamente los reclamos que uno hacía como ciudadano realmente para ellos no tenía importancia. Y luego ya, al pasar de los años, a través de recientemente, un año de la Ley de Comunicación, ha sido posible que efectivamente uno pueda cuestionar la actitud de algunos medios, de algunos periodistas, de algunos reporteros, de algunos presentadores de televisión y pueda generar ahí una reflexión. Recordemos que como Asamblea Nacional y desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades hicimos estas jornadas de reflexión sobre discriminación en los medios de comunicación. Y creo que fue importantísimo poder abrir el debate con los propios medios, con los periodistas, con los distintos sectores sociales que son víctimas, porque me parece que, y esa es así como la nueva propuesta que un poco les he lanzado, y es que
no queremos discutir entre nosotros que somos las víctimas de racismo y discriminación, porque ya lo hemos hecho, porque conocemos los derechos, porque muchos de los temas que hoy están en la Constitución o en los organismos internacionales los hemos planteado nosotros. Discutamos con los otros, con quienes promueven ese tipo de prácticas. Es igual el tema de machismo, por ejemplo. Las mujeres sabemos a cabalidad los derechos, las acciones, qué es lo que hay que hacer. Discutamos con los hombres que son quienes promueven ese tipo de práctica y ese tipo de violencia. Este es el programa Diálogo. Estamos con nuestra invitada especial, Alexandra Ocles, asambleísta nacional por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Estamos conversando y reflexionando junto a ella lo que significa esta fecha importante, no solamente creo en el Ecuador, sino en el mundo. Que el primer domingo de octubre de cada año se conmemora el Día Nacional de los Afrodescendientes en el Ecuador. Alexandra, importante el espacio que se ha ganado en el Ecuador y de qué manera todo ese trabajo ha podido ser llevado más allá de las fronteras nacionales. ¿Cómo estamos en la región a propósito del tema de los afrodescendientes? Creo que hay cambios fundamentales, Nancita, y eso es importante. En varios de nuestros países, con la presencia de gobiernos progresistas, ha sido vital la participación del pueblo afrodescendiente. En Venezuela, de alguna manera en Colombia se podría decir, aunque el contexto colombiano es otro y hay otros matices. Sin embargo, ha habido algunos avances aquí mismo en el Ecuador. Bolivia tiene en su constitución el reconocimiento de los afrodescendientes. Son poquitos en Bolivia que están efectivamente ubicados en la zona de los yungas, pero tienen un reconocimiento fundamental, y eso ha hecho que hoy tengamos a uno de nuestros compañeros de proceso de militancia, Jorge Medina, como asambleísta ahí en Bolivia. Igual en Uruguay está Brasil, que además ha marcado la pauta de alguna manera de los avances. Es decir, en el contexto de la región, creo que ha habido avances significativos fruto de el proceso del movimiento afro, que ha estado interpelando continuamente a los estados en esta necesidad de reconocer, en esta necesidad de incluir, de integrar a la población afrodescendiente y de generar política pública que efectivamente garantice derechos y mejore las condiciones de vida. Y creo que hay un hito importante también en el contexto de la región. ¿Cuál? Que me parece válido comentarles, y es que desde el 2008 se abrió un proceso en la comunidad andina, específicamente con la CAN, para que en el marco de esa tarea que tuvo la CAN de alguna manera de incluir aspectos sociales dentro de su estructura, se pudiera incluir a lo afrodescendiente, a lo afroandino, si se quiere. Eso rompió con el mito de lo andino relacionado con lo indígena, por ejemplo, ¿no? Netamente. Ajá. Y entonces planteamos esta discusión de mirar también lo andino desde lo afrodescendiente, y es así que se pudo constituir la mesa afroandina, y que está ahí acompañada de representantes de los gobiernos y de los estados en general, representantes de sociedad civil, y creo que eso ha sido un momento muy importante en el marco de la región andina, por ejemplo, para el avance y el desarrollo y la armonía un poco en políticas. Estamos planteando lo mismo para UNASUR. Para UNASUR. Ojalá hubo podamos... una reunión, ¿no?, con Samper hace algunos días. Hubo una reunión con el doctor Samper para un poco plantearle esta necesidad de que también en el marco de los organismos regionales y de procesos de integración podamos también integrar a los pueblos afrodescendientes. ¿Cuáles son esos desafíos de muy corto plazo que se tiene en materia de los afrodescendientes en Ecuador y en la región, Alexandra? Bueno, en Ecuador me parece que un tema en el que todavía tenemos pendientes es la participación política. Ese es un aspecto en el que necesitamos insistir, en que nuestros compañeros afroecuatorianos puedan también ser escogidos. Motivarse. Ser escogidos como candidatos y ser electos. Obviamente tenemos un índice muy bajo de participación, y sobre todo en el marco de las mujeres, diría yo, porque si bien las mujeres en general en el Ecuador tenemos ya esta paridad en cuanto a participación política, no así la ausencia, por ejemplo, de mujeres indígenas y afroecuatorianas en la conformación de las listas. Muchas de nuestras compañeras están como alternas,
a veces de quienes en los últimos lugares de las listas, ya y para eso completar la efectivamente lista. Da cuenta de que es para completar, y no siempre esos lugares son escogidos, son elegidos. Entonces, creo que sí, que hay mujeres y hombres valiosos en el pueblo afroecuatoriano que tienen la capacidad de participar y de ser electos, y eso es una tarea pendiente. Yo diría que otro reto fundamental en el país es la constitución ya de los consejos de igualdad. Ese es un aspecto fundamental que además lo venimos, ¿no? Ha costado mucho. Vamos a ver cómo salen los concursos. Ese es otro tema fundamental en el que hay que observar y acompañar y efectivamente poder tener una conformación con gente capaz que pueda tener la posibilidad de pensar en la política pública desde los distintos enfoques. Y en el marco de la región me parece que hay que revisar la agenda, es decir, muchos de los temas que hacían parte de nuestras agendas nacionales hoy están ya resueltos. Por tanto, hay otros elementos que tenemos que considerar. Digo, todavía la lucha contra el racismo y la discriminación no termina, y ese es uno de los puntos que permanece. Además, el racismo en los últimos años ha mutado y hay que identificarlo como tal. Yo diría que el tema de tierras y territorios sigue siendo una problemática fuerte. Por ejemplo, en el caso de Honduras, donde continuamente se desplaza y se violenta a los garífunos, que son afrodescendientes originarios de la zona, o también en las zonas palenqueras en Colombia, o nuestros propios afroecuatorianos en la costa norte de Esmeraldas, precisamente por lo que significa el conflicto colombiano, que tiene indirectamente efectos en nuestro país y sobre todo en las zonas de frontera. Algunas de esas conquistas, podríamos decir, o de esos logros, podrían ir más allá de la región. Podríamos pasar el océano, podríamos llegar a otros continentes, con esto que acá ha costado lograrlo y que lo estamos ya disfrutando. Prácticamente un respeto absoluto a quién es amarillo, quién es negro, quién es colorado, porque inclusive la ciencia ya ha determinado que la raza es una. Así es. Es única. Es única. Es única. El que sea chinito, el que sea gordito, el que sea... Eso es un añadido. Sí. ¿Podría ya esto ir más allá de las fronteras de la región? Ha ido más allá de las fronteras. Hay procesos interesantes organizativos en algunos países de Europa. Por ejemplo, en España hay un colectivo de afrodescendientes que ha venido activando cosas, y creo que en el marco de la cooperación sur-sur hay también temas interesantes que se están trabajando con África directamente. Uruguay ahí está a la vanguardia junto con Cuba y con Venezuela, por ejemplo, de las cosas que se están haciendo en el marco de estas cooperaciones sur-sur, y que de alguna manera intentan estrechar lazos entre los pueblos y sobre todo poder generar intercambios de experiencias. Este es entonces uno de los tantos programas que tendremos que hacer respecto de esta temática. Muchísimas gracias, Alexandra Ocles, asambleísta nacional por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Muchísimas gracias, reiterada, Alexandra, porque con estos temas cuán profundamente nosotros reflexionamos y nos comprometemos, absolutamente todos, desde aquí y para todos. Gracias, Alexandra. Nancita, a ustedes. Gracias también a ustedes, señoras y señores, por haber asistido a este diálogo. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.